Bendiciones, estamos ya conectados con todas las familias que están ahí a través del canal de YouTube de nuestra iglesia AMI, y qué bueno poder estar, mi amor, en el marco de este congreso, acompañando muy temprano a todas las familias que quieren recibir una palabra de bendición. Toda esta semana ha sido de mucha bendición. Estamos en este congreso recibiendo mucho como familias, como matrimonios, como padres e hijos, aprendiendo a interceder también como familia. Y hoy precisamente es el tema que nos compete dentro del marco de este congreso. Pero me gustaría que empezáramos orando, ¿cierto? Colocar este tiempo en manos de Dios para que Él hable a nuestras vidas y a sus vidas acerca de la importancia de llevar un tiempo de oración en familia. Bueno, vamos a orar, dispón tu corazón, aprovecha estos segundos para replicar el link y dejarles saber a muchas familias que van a recibir una herramienta poderosa para fortalecer esos vínculos de intimidad en su hogar. Padre, en este día, gracias por todas las familias que están conectadas, por las que se van a conectar, aún los que van a ver posterior este video, que pueda ser de bendición esta palabra, este mensaje, que edifique sus casas. Y oramos para que a partir de hoy hogares sean encendidos a través de la oración. Hogares, Señor, puedan ver la manifestación de tu gloria y las respuestas que solamente el poder de la unidad a través de la oración se produce. En el nombre de Jesús te colocamos en tus manos toda esta transmisión, todo lo que estamos haciendo aquí, Dios, creyendo que tú estás al control y que este mensaje correrá hasta el último rincón donde tú lo has diseñado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, familias que oran, no se te olvide replicar este link para que muchas personas puedan ser bendecidas. Y cuando hablamos de oración, Margui, es un tema que casi que todo el mundo sabe que la importancia, ¿cierto?, de tener una vida de oración, una vida de intimidad. Pero cuando ya se trata de involucrar a la familia, de involucrarse como matrimonios, de involucrar a los hijos, ya las personas empiezan ya a no saber cómo hacerlo. A veces es difícil hacerlo uno solo, individual, y nos llegan muchas preguntas de cómo se hacen, cómo hacen ustedes para que los niños estén atentos a ese tiempo de oración, para que no se dispersen con ese hijo adolescente que tal vez no quiere estar allí compartiendo con los padres. ¿Qué preguntas te han llegado a ti acerca de esto? Fíjate, Juan, que normalmente cuando estamos en consejería, o aún cuando a veces he publicado a través de mis redes sociales en los tiempos de oración, los tiempos de altar familiar, cómo ven a nuestros hijos orar, que tan solo son por la gracia de Dios y el fruto de todo lo que por años hemos construido al interior de nuestro hogar, se genera esa inquietud, pero también ese buen deseo de muchas personas decir: yo también quiero que esto se experimente en casa. Y quisimos traer una de esas preguntas que a veces nos llegan al interno de mis redes sociales. Y fíjate, dice aquí Juan Paz: necesito eso de cómo hacer el altar familiar. Si al parecer yo soy la que quiero orar y los demás no parecen dispuestos, ¿cómo se pueden dar estas oraciones? Porque mi esposo no ha podido, no quiere hacerlo, y yo no quiero parecer una esposa intensa, porque termino alejándolos más y después toman fastidio. Hay una preocupación general, Juan, entendiendo que Dios llama al hombre a liderar el hogar en todo ámbito, y esto incluye la vida de oración. Y son muchas más las mujeres que en algunos momentos se muestran como sensibles a desarrollar esa búsqueda de oración y a encender sus hogares en oración y adoración, pero se encuentran con la dificultad de que sus esposos no son los iniciadores, no son los líderes de este proceso, de esta columna vertebral tan importante al interior de la familia. ¿Qué debe hacer una mujer como este caso que nos presenta aquí? Una mujer, a veces son hijos adolescentes, a veces son hombres también. Independientemente de quién sea en el hogar el que tenga esa iniciativa, lo importante es que tenga la sabiduría de parte de Dios para saber cómo hacerlo. Incluso los mismos hogares cristianos, donde todos tienen la intención, a veces enfrentan muchos desafíos y el cómo hacerlo se convierte en un obstáculo, ¿cierto? Entonces hay que pedirle mucha sabiduría, tener mucha creatividad. De eso vamos a estar hablando. Quiero que seamos un poco prácticos, ¿cierto? Poder darle
claves prácticas a las personas para saber cómo desarrollar estos tiempos de oración en familia. Y hay un pasaje bíblico donde el mismo Jesús nos dice el cómo hacerlo. Normalmente lo hemos tomado para saber cómo tener nuestro tiempo individual de oración, pero aplica perfectamente también para las familias. Y quiero leerles a ustedes, y está acá en Mateo 6:6, que dice: pero tú cuando ores, entra en tu habitación privada, cierra con llave tu puerta y habla con tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando hablen con Dios, no parloteen como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No sean semejantes a ellos, porque su Padre sabe cuáles cosas necesitas antes que ustedes la pidan. Esto que aplicamos en nuestra vida individual aplica perfectamente también para nuestra vida de oración en familia. Y a partir de este texto queremos regalarles tres claves que les hemos llamado las 3 I de las familias que oran. La primera es intención, porque aquí dice cuando oren, es decir, tiene que haber una intención de que vamos a orar. La segunda I es intimidad, porque acá dice cuando entren en su habitación privada, y este es un punto precioso porque hay que mantener la intimidad y la unidad de familia para poder orar. Y la tercera I es interacción. Ahí dice hablen con Dios, y hablen nos indica interacción, comunicación, no es un monólogo, es algo que ahora va a ser entre Dios y todos los miembros de la familia. Mami, cuéntanos cómo poder desarrollar algunos de estos aspectos de las I, de la intención, de la interacción, de la comunicación entre familias. Vamos entonces a practicarlo, y lo primero que quiero es que ustedes ahí en los comentarios empiecen a declarar, porque la intención comienza con el deseo, y hoy queremos transmitir ese deseo y queremos que el Espíritu Santo coloque sobre cada familia el querer como el hacer para ir a un nuevo nivel de oración familiar. Así que átate con los dichos de tu boca, escribe allí, decláralo en tu corazón. Si hay varios conectados en tu familia, oren, declaren y escriban: mi familia es una familia de oración, mi familia es una familia que decide mantener la hoguera encendida de la oración en la casa. Es determinante, como bien lo decía mi esposo, sí, puede haber batallas contrarias para que como personas individuales desarrollemos la vida de oración. Imagínense lo que significa ponernos de acuerdo, quizás 4 miembros, 5 miembros de la familia, y más cuando cada uno tiene diferentes agendas, ocupaciones, e incluso cuando viven fuera de la ciudad. ¿Qué vas a hacer cuando aún vas a colocarte el reto de unir a tu familia de oración aunque haya fronteras geográficas? Es importante entonces que practiques la primera I, y la I comienza con la intención, Juan. Esa intencionalidad que significa que la vida de oración en familia, establecer el altar familiar, va a requerir una planificación. Sabes, hoy en día como familias y cada vez más estamos inmersos en todo aquello que nos aleje de la vida espiritual. Vamos a ser completamente francos, transparentes, somos muy naturales, somos muy carnales, somos muy visuales, tenemos todo el tiempo nuestros sentidos, totalmente todos nuestros sentidos activados a estar dispersos, a estar distraídos de la vida de oración, la sobreinformación, las redes sociales, una agenda súper ocupada, el incremento de compromisos sociales, el necesito hacer esto, el necesito adquirir un poco más de dinero. Es más, hoy nos vemos como cada día las estadísticas aumentan de la poca frecuencia que coinciden las familias para sentarse a cenar, a almorzar. Hace tantos años atrás eso era sagrado, en la hora del almuerzo, la hora de la cena, todos podían coincidir, pero hoy la vida agitada nos ofrece que podemos estar dispersos. Por eso la primera advertencia que queremos entregarles a las familias es que desarrollarse como familias de oración va a ser un primer desafío, es decir, no va a ser fácil, no va a ser cómodo, y va a requerir entonces la intención ferviente tuya y de un par de miembros más para llevarla a cabo. ¿Y qué significa tener intención? Tener intención significa levantar la determinación, es decir,
tomo la decisión de que mi casa sí o sí será una casa de oración, será una casa de guerra espiritual, será una casa donde se adore. Y cuando tú tienes esa determinación, quiero decirte que ya no vas a encontrar excusas, porque evidentemente ir a trabajar, estar en el colegio, estar en la universidad, tener compromisos sociales, buscar un poco más de dinero, hacer cosas que te gusten, querer incluso ver una película que no tiene nada de malo. Todas estas cosas son finalmente situaciones reales, pero que si no está la intención, esa determinación de parte nuestra, se van a convertir en excusas. Por lo tanto, la determinación será la contraposición a una excusa real. Así que quiero animar al miembro de la familia que de pronto le gusta un poco más la estructura, le gusta un poco más el orden, le gusta un poco más los horarios, para decirte que quizás esa forma tuya puede ser el instrumento que Dios quiere usar para que tú seas la primera persona que dé el paso en la intención. Quiero animar a las madres, a las mujeres que me escuchan en este momento, que no te quedes en que como mi esposo no lo hace, como yo quiero que sea el sacerdote y no se ha levantado. Pues sé muy sabia, por supuesto, no vas a entrar a manipular, no vas a entrar a mandar, vas a entrar a influenciar para que con esa intención puedas determinar los primeros pasos para organizar, Juan, porque hay que organizar el poder establecerse como una familia de oración. Necesitas saber que tu casa tiene agendas. Bueno, no sé, de lunes a miércoles son los días como quizás más ocupados por el inicio de la semana, pero me he dado cuenta que como familias coincidimos el jueves, no sé, como familias coincidimos el domingo en la tarde, como familia me doy cuenta que coincidimos todos en casa el sábado en la noche. Es decir, empieza a observar de forma práctica los horarios de tu adolescente o los horarios de tu joven adulto que vive en casa y quizás no se ha casado, el horario de tus abuelos si viven en casa. Es decir, ¿cuál es ese horario que posiblemente más pueden coincidir y todos decir, sabes, sí o sí, no voy a negociar y en mi agenda voy a establecer que mi familia ora junta, que mi familia se reúne a establecer tiempos de intimidad, como tú lo decías? Y lo siguiente es que también podemos darnos cuenta que la vida de oración en familia va a requerir una constancia, una perseverancia, porque va a ser necesaria una frecuencia. Notamos mucho cómo podemos recaer en esa misma agenda, Juan, que nos absorbe de oramos hoy y dentro de 3 meses después, ¿cierto? Las familias que oran van a requerir frecuencia, van a requerir ser constantes. Yo te invito a que, como esto es un desafío, ¿por qué no lo agendes 2 veces por semana? Para que si en la negociada, que no se debe negociar, pero en el desafío se te dan las cosas, por lo menos hayas orado una vez a la semana en casa. Entonces vamos a ser intencionales. Vamos, escribe en ese chat en este momento: mi casa es una casa de intención, mi casa es una casa que va a orar, mi casa está determinada a buscar el mejor espacio, Juan, para que sí o sí se establezca una vida de oración como familia, porque hoy más que nunca somos conscientes, Juan, de los ataques que el enemigo ha diseñado de una forma muy detallada, intencional, estructurada para destruir la familia. Y creemos tú y yo que el pilar de la familia empieza por una vida de unidad y de oración. Sí, las familias tienen muchos sueños que cumplir. Cada miembro de la familia tiene proyecciones, tiene metas, tiene propósitos, tiene desafíos. Como familia también hay muchos planes que se quieren llegar a tener: comprar una casa, hacer un viaje, darle a alguno de los hijos una carrera soñada, tal vez, ¿cierto? Y todo esto se logra en oración. Por eso el enemigo sabe que cuando logra trastocar la oración de familia, pues ahí está también moviendo esos propósitos, esos cimientos, esa fe, esa expectativa de las personas en Dios. Y el colocar esta determinación, esta frecuencia, estas agendas que coincidan es muy importante. La segunda ahí es la de intimidad.
listo, ya nos determinamos, ya sabemos cómo van a ser las agendas, si va a ser el lunes en la noche, si va a ser el sábado en la noche. Normalmente las noches como que más coinciden las personas. Cuando los niños son pequeños, las agendas es mucho más fácil porque depende solo de los padres. Cuando ya los niños crecen, ya son otras agendas que se tienen. Ya determinamos la frecuencia, pero ahora cuando estamos en ese momento, ahí dice, cierra la puerta de tu cuarto y coloca llave. Y esto significa intimidad. La intimidad quiere guardar la unidad de la familia, porque si tú permites que vengan distractores de afuera, eso ya enseguida va a romper tu atención. ¿Por qué? Porque vas a estar con tu atención en la oración, en lo que estás haciendo, pero tienes el celular en la mano. Entonces ya tu atención está dividida, y si tú permites que tu atención se divida, estás afectando la unidad del momento y ya estás afectando la intimidad. Cuando hablamos de intimidad, no queremos que nadie externo entre a lo que estamos haciendo. Y cuando digo nadie externo, me estoy refiriendo a un mensaje en la red social, me estoy refiriendo a pensamientos, ¿cierto? Estoy aquí haciendo mi tiempo de oración en familia, pero estoy pendiente de que tengo que ir a hacer oficio, de pronto la mamá. Fíjate lo que le pasó a Marta cuando Jesús estaba allí y María escogió la mejor parte y ella era pendiente de hacer oficio, o que de pronto ese hijo está pendiente, no, es que tengo que salir ahora con mis amigos o tengo tal compromiso pendiente. Entonces tratar de que ese tiempo lo cuidemos de tal manera de que todos nos determinemos a poder estar allí en familia en ese tiempo de intimidad, eliminar todos los distractores, no tener el celular en la mano, no tener pendiente de que si estamos, por ejemplo, colocando alguna adoración y estamos con el televisor, no estar pendiente de que va a empezar una serie, o sea, poder concentrarnos totalmente en lo que estamos haciendo, colocar llave. Cuando colocamos llave, nadie entra, nadie sale. Así no dejamos que entren distractores, y los que estamos adentro no nos dispersamos por fuera, e incluso no nos levantamos de ese tiempo de oración, Margui, hasta que terminemos. ¿Por qué lo digo? Perdona que ibas a decir algo. ¿Por qué lo digo? Porque a veces sentimos de que no, es que ya el niño se aburrió, entonces terminemos. No, hay que perseverar. Así sea que esté medio dormido, pero eso es en esa perseverancia desde pequeños, cuando los enseñamos, es lo que le va a dar la fortaleza para que más adelante puedan continuar, para que ellos puedan saber de que si determinamos un tiempo, obviamente depende de las edades. Si son niños pequeños, no vamos a hacer un tiempo de oración de 2 horas. Es más, si apenas estás empezando, sácate de la cabeza que vas a durar 1 hora orando, porque no es verdad. Empieza con tiempos cortos, ¿cierto? Y de acuerdo con las edades que tengas en tu casa, ahí vas aumentando, pero hazlo y no se levanten hasta que cumplan su objetivo. Fíjate que recordaba eso que tú dices, si son bebés, si son pequeños, por supuesto que es un tiempo corto y ya ese bebé se duerme y luego tú desarrollas entonces una vida de oración de pareja. Quizás cuando tus hijos están muy pequeños, bebecitos, entonces se traslada ese tiempo de oración entre esposos. Es necesario que se establezca desde el minuto 0. Yo recuerdo, Juan, desde que nuestros hijos son bebés, que todavía no hablaban, que si tan solo empezaban a balbucear, ya nosotros hacíamos la oración con ellos como si ellos la repitieran. Papito Dios, y decían ellos, y nosotros éramos los que decíamos como si fueran ellos. Y luego fueron creciendo, y bueno, ya hoy tenemos un joven en casa a punto de graduarse del colegio. De hecho, este año, Juan, tuvimos que ser conscientes de que a inicio de año escolar íbamos a reestructurar el tiempo de familia, es decir, ese tiempo de intimidad, de conversaciones íntimas, y el tiempo de devocional con ellos. ¿Por qué? Porque empezaba un año de extensión académica en sus horarios y eso implicó reajustar cosas, pero fíjate qué tremendo que el poder estar consciente nos ayuda a no descuidar ese pilar tan fundamental. Luego, cuando los hijos van creciendo, tú te vuelves un poco más didáctico, un poco más creativo, quizás no eres docente en preescolar, pero yo te aseguro que de la mano del Espíritu Santo de Dios, si tú te determinas, si tú desarrollas intención, si tú desarrollas intimidad, como lo estamos diciendo, tú vas a lograr y va a ser posible que podamos edificarnos bajo oración y ser familias, testimonios de respuestas en oración. Nosotros, hoy el tiempo no nos alcanza para extendernos, pero pudiéramos compartirte todas las peticiones que hemos tenido de respuesta por causa de esa intimidad, por causa de esa oración, de ese niño de 5 años que su oración nos llevó a disfrutar a todos
todos, de ver respuestas en todo el sentido de la palabra, de ver hoy, Juan, cómo ellos escriben sus propias peticiones y saben que es a través de la oración que pueden conseguir aquello que desean, porque es una cultura. Qué bueno Amén. que tú puedas declarar allí en los comentarios y declarar: mi casa tiene la cultura de oración, mi familia desarrolla la cultura de oración. Qué importante esto, Margui, y quiero aprovecharlo para avanzar a la tercera I, que es la interacción, porque ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios, ¿cierto? Y si estamos hablando de familias que oran, entonces es una comunicación entre Dios y nosotros, pero también nos estamos comunicando entre nosotros mismos y entre la familia y Dios, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que un buen tiempo de oración en familia, ¿cierto?, va a ayudar a que la comunicación entre nosotros mejore. Total. Y igual, si no tenemos una buena comunicación, si no hay una buena comunicación entre esposos, pues no se van a poner de acuerdo para ni siquiera cuadrar sus agendas para orar. Si hay muchas rencillas entre hermanos, va a ser un poquito más complicado que puedan orar. Pero una cosa va ayudando a la otra. Cuando tenemos buenos tiempos de oración, eso fortalece la comunicación en familia. Y cuando nosotros tenemos una mejor comunicación en familia, el tiempo de oración también va a ser mucho más efectivo, porque estos tiempos de oración en familia nos ayudan a poder conocer, hablar entre las peticiones, los temores, los desafíos, lo que nos pasó esta semana en el trabajo, en el colegio, y poder llegar al corazón de los hijos, que los hijos conozcan los temores de los padres, que los hijos conozcan, obviamente no vamos a cargarlos con tantas cosas, pero sí decirles: hijo, mira, yo tengo una petición de oración, estoy teniendo este proyecto en mi trabajo, vamos a orar. Entonces eso nos ayuda a que como familia también podamos cerrar mucho más ese círculo de intimidad cuando interactuamos entre nosotros, y poder como familia levantar esas peticiones delante de Dios, poder conocer que las peticiones no solamente son un listado que cada persona puede tener, sino peticiones también generales de la familia, poder también tener interacción a través de su palabra, de la palabra de Dios, porque como les decía, no es un monólogo. Entonces Dios nos habla a través de su palabra. Nos comunicamos con Dios también a través de la adoración, y Dios se manifiesta a través de la adoración. Así que estos tiempos de oración, qué bueno que podamos nosotros combinarlos con tiempos de palabra, con tiempos de adoración. Algunas veces instrumental, y que sea algo dinámico, que sea algo divertido, que sea algo creativo, no que sea algo monótono, porque obviamente los jóvenes, los niños van a ver eso como algo aburrido, como que miércoles, ahora otra vez el tiempo de oración. No, que ellos anhelen ese tiempo de oración, porque allí alaban a Dios, porque allí conocen historias bíblicas sorprendentes y ven los milagros de Dios en la Biblia, pero también los milagros poderosos que Dios ha hecho en nuestra familia. Poder contarles los testimonios de nosotros como padres a nuestros hijos, poder ver cómo las peticiones de ellos mismos Dios las contesta, y que ellos puedan también disfrutar de este tiempo, que podamos hacerlo diferente cada vez, que podamos al principio que ellos oren, de pronto van a orar pequeño. Recuerdo cuando Josué Elías decía: no, es que yo oro muy corto, y hoy lo vemos con unas oraciones más extensas, y poder animarlos. Pero todo eso tiene que ver con la perseverancia, por la forma como interactuamos, por la forma como podemos sacarle provecho a la palabra, cómo podemos interactuar con la palabra, hacer estudios de la palabra, y de acuerdo con eso que estamos leyendo, de esa misma manera orar, porque no siempre vamos a orar lo mismo. Hay peticiones que a veces son frecuentes, pero hay peticiones que tienen que ver con la palabra que Dios nos está regalando para ese tiempo, para esa temporada o para ese día en nuestra casa. Y fíjate, Juan, que cuando nosotros desarrollamos un estilo de vida acompañado de la oración, nuestros hijos, nuestras familias, como que no tienen que ver de una forma organizada o rígida es la palabra. Rígida, como tú lo decías, es el momento de orar. No, sabes, cuando hay una familia de oración, tan solo que tu hijo tenga la confianza de empezar a conversar lo que ocurrió tal vez en su colegio, en una situación, eso que tú decías, expresar sus temores, expresar sus batallas y sus deseos, esa conversación de papá, mamá, de familia, tan sencillo como que termina en oración. Es decir, aunque la agenda que tenemos hoy en día nos lleva a la disciplina de anotarlo y tenerlo ahí
en un clip bien agendadito para no negociarlo. Lo cierto es que una familia de oración no está esperando el único día de la agenda para orar juntos. Es decir, lo que quiero hacerte ver es que tu vida como familia debe tener inmersa la oración como un estilo de vida. Hay una situación al finalizar el día, hay un dolor de cabeza, hay un temor para presentar un examen, hay un trayecto para llevar a tus hijos al colegio, llevarlo a la universidad, y que tú le puedas decir: hijo, hija, vamos a orar. Esposo, tenemos esta situación difícil, vamos a orar. Debe estar constantemente el deseo y la intención en ti y en los miembros de tu familia para estar orando constantemente por toda situación. Así que yo creo que es momento, Juan, ya finalizando este espacio devocional, de empezar a poner en práctica la oración, y que si allí donde estás conectados tienes uno o dos miembros de tu familia, a una persona que colabora en casa, tómala de la mano y empieza a decir: mi casa a partir de hoy es una casa de oración. Así que vamos a orar. Juan, quisiera que oráramos primero por los hombres para que Dios levante hombres de oración y poder cerrar en oración a las mujeres, para que sepamos todo el poder que hay detrás del sí y del amén que produce una vida de oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú nos permites conocer, Señor, tu corazón a través de los tiempos de oración. Yo en esta hora oro por cada hombre que está aquí conectado, declarando que es un sacerdote en su casa, declarando que es un hombre que se conecta con los diseños del cielo para llevar cada uno de esos diseños a sus hogares. Yo declaro que los hombres, Señor, toman el liderazgo espiritual en sus casas para poder tomar la iniciativa y poder llevar a sus hijos, a sus hogares, a sus esposas y en su propia vida individual a ese tiempo de oración. Padre, yo declaro que ellos van a ver frutos en abundancia a través de las respuestas que tú das en oración a cada familia que se conecta y a cada hombre que conoce su manto dentro de su casa para cubrir a su esposa y a sus hijos. Padre, en esta hora yo oro para que en cada rincón de las casas que están conectadas, que están viendo este mensaje, tu Santo Espíritu en esta hora tome autoridad, limpie los aires, se lleve toda discordia, toda disensión, toda división, Señor, que hasta el día de hoy no había permitido que se levantaran, Señor, hogueras, que se levantara el fuego de tu Santo Espíritu para que se produzcan oraciones que hagan mover el cielo, oraciones que hagan que tus ángeles sean movilizados para traer todo tipo de bendición a las familias. Hoy, en el nombre de Jesús, declaramos que el pilar de la oración, como nunca antes, Señor, se levanta en las familias, Señor, que entendemos, Señor, que este es un pilar fundamental para que las familias avancen, para que las familias no se destruyan, para que las familias prosperen, para que las familias sean restauradas, para que las familias sean libertadas. En el nombre de Jesús, yo oro para que la sensibilidad que tú has puesto en las mujeres pueda ser usada para influenciar su hogar, para influenciar sus hijos. Hoy oro, Señor Jesús, para que en la vida de cada mujer, Señor, se lleve toda distracción, se lleve todo desánimo emocional que le impide ir a un nuevo nivel de oración. Oro por los hijos de todas las familias que están aquí conectadas, desde ese bebé hasta ese joven adulto, hasta ese abuelo que vive en casa, Señor, para que coloques en ellos el querer como el hacer, para desarrollar una vida de oración, Señor. En ellos se cumple lo que dice tu palabra: orar sin cesar. En el nombre de Jesús declaramos que las familias que están aquí recibiendo este mensaje a partir de hoy verán la oración como un estilo de vida, no como un deber ser, Señor, sino que de su boca en todo tiempo, Señor, se producirán oraciones que transforman familias, oraciones que mueven los cielos para traer prosperidad integral a todo aquel que abra su boca para mover la rueda de la creación. Así que creemos que la oración dejará de ser
algo del momento, Señor, para convertirse en un estilo de vida al interior de cada familia. En el nombre maravilloso de Jesús, lo creemos para ti. Amén y amén, Juan. Amén y amén. Así que ya sabes, empieza a practicar las 3 I de las familias que oran: intención, intimidad, interacción. Sé que van a haber frutos extraordinarios en cada uno de sus hogares y esperamos ver testimonios poderosos de cada uno de ustedes. Dios les bendiga, continúen conectados con todo lo que el Congreso de la Familia tiene para cada uno de ustedes. Dios te bendiga. Bye bye.